compartir la historia de un hombre que hizo lo que parecía imposible. Este hombre era un simple sirviente del rey. No tenía las conexiones, no tenía los recursos para hacer sus sueños realidad. Sin embargo, su destino cambió por completo al pronunciar una poderosa oración. Haz esta oración una vez al día y tú también verás los milagros en tu vida. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Dali Salermo. Esta misma oración la pronunció un piloto estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando se quedó sin combustible y tuvo que aterrizar en Japón. Él y los otros 4 tripulantes estaban desesperados, pero este piloto era un hombre de fe. Se puso de rodillas y pronunció esta oración todas las mañanas. El 7º día, uno de sus compañeros se arrastraba por la arena, muy sigiloso, tratando de encontrar algo de comer, cuando eufórico empezó a gritar y dijo: ha ocurrido un milagro. Fue entonces cuando descubrieron un barco flotando a la deriva. Tenía un cartel que decía: combustible para aviones. ¿Cómo ese barco llegó allí? ¿Cómo nadie los descubrió? ¿Cómo pudieron salvar su vida? Esto es lo que sucede cuando somos conocedores de esta poderosa oración de 33 palabras. Y si conocemos tal poder, ¿por qué no habríamos de usarlo todos los días? ¿Por qué no habríamos de dedicar un momento específico del día para pronunciar esta oración para que ocurran milagros en nuestra vida todos los días? Y precisamente un milagro era lo que necesitaba este sirviente del rey persa. Él era el copero del rey, y el copero del rey tenía una labor muy importante porque él era el encargado de que no envenenaran al rey. Sin embargo, este simple sirviente en el siglo V antes de Cristo descubre que su ciudad estaba en ruinas, algo que significaba mucho para él, pues sus padres habían sido sepultados en esa ciudad. Y él sentía que era una falta de respeto a la memoria de sus padres que su ciudad estuviese desvanecida. Pero ¿cómo podría cumplir su sueño? Un simple sirviente no tenía los recursos, tendría que viajar, no tenía los permisos, no tenía los materiales y ni siquiera sabía si el rey le daría permiso. ¿Cómo un simple sirviente podría conseguir reparar una ciudad? Fue entonces cuando este hombre decide pronunciar una oración tan poderosa que cambió todo a su favor. Para reparar los muros y las puertas de su ciudad, el lugar donde se encontraban los restos para él sagrados de sus ancestros, de sus padres, él necesitaba la ayuda del rey. No sabía cómo dirigirse, cómo hablar con el rey persa. ¿Qué necesitaba? Necesitaba materiales, necesitaba los permisos, necesitaba los días libres, necesitaba convencer a su pueblo, convertirse en un líder. Pero él era simplemente un sirviente del rey persa. Y recuerden esto, porque es algo que simbólicamente estoy convencida que te puede ayudar en tu vida. Después que él pronuncia esta oración, él ni siquiera tuvo que hablar, porque cuando se presentó delante del rey, el rey le dice: veo tristeza en tu mirada y yo sé que tú no estás enfermo. Cuéntame qué te pasa. Fíjense lo poderosa que es esta oración. Ya el rey le preguntó: veo tristeza en tu mirada, cuéntame qué te sucede. Y él le dice: supe que las puertas y el muro de mi ciudad donde están enterrados mis padres está destruido. Y eso me entristece. Y el rey le dice: ¿qué necesitas? Oigan el poder de tocar la puerta correcta. Oigan el poder que desata esta oración. Él no tuvo que hablar. El rey le pregunta: ¿qué te pasa? Y le dice: ¿qué necesitas? Y es entonces cuando este sirviente le dice: necesito, si usted me lo permite, que me dé los días libres para yo ir. Tenía que viajar, ir a mi ciudad y reconstruir ese muro y reconstruir las puertas de mi ciudad. Y el rey le dijo que sí. Y es entonces cuando el sirviente le dice: le pido que me facilite los materiales y que me facilite los permisos para yo poder llegar. Él necesitaba madera para poder reconstruir las puertas de la ciudad que estaban dañadas y quemadas, y necesitaba también los permisos para ir de una ciudad a otra. Y el rey le concedió todo lo que pidió, y además de eso
le dio escoltas, personas que lo acompañaran. Este sirviente va y reconstruye el muro de Jerusalén y las puertas de su ciudad y se convirtió en el líder de su pueblo. Un simple sirviente que no tenía los recursos y que no tenía las conexiones, pero él supo acudir con las palabras exactas a esa fuerza mayor que sí tiene las conexiones, que sí tiene los recursos y que es la fuerza máxima que te va a dar a ti todos los permisos que tú necesitas para que ese milagro ocurra en tu vida. Muchas veces queremos algo en nuestra vida y lo vemos muy lejos porque no tenemos los recursos, no tenemos las conexiones y no tenemos los permisos. Y es por eso que si tú haces esto que te voy a compartir todos los días, tú vas a ver cómo, al igual que Nehemías tuvo la facilidad para hacer sus sueños realidad, tú vas a ver milagros en tu vida, no un día, no cuando estés en una situación extrema, pero todos los días de tu vida. En el libro El juego de la vida y cómo jugarlo, de Florence Scovel Shinn, ella cuenta la historia de una mujer que tenía que viajar a Francia para una conferencia. Ella estaba preocupada porque ella no sabía hablar francés, iba sola, no sabía cómo se podía comunicar con la gente. Y ella practica esta oración todos los días mientras estuvo en Francia. Se sentía inquieta de que no hablaba el mismo idioma. Y todos los días ella encontraba una persona que la ayudaba. En el café había una persona que hablaba inglés y todos los días veía milagros y se abrían puertas en su vida. Nunca se perdió mientras iba en el metro y pasó una temporada fantástica. Ella sintió que la mano de Dios estuvo con ella, pero cuando ella regresa a Estados Unidos, ella se olvida de la oración y no la hizo más. Y es entonces cuando ella comparte su testimonio. A veces solamente pedimos o clamamos o practicamos esta súplica cuando tenemos una necesidad urgente. Y es muy importante que lo hagas todos los días para cuando llegues a un lugar exista un espacio para ti, para que no tengas contratiempos en tu vida, para que esas oportunidades que tú necesitas, tú no tengas que ir a buscarlas, para que las personas te llamen. Joseph Murphy, el autor del libro El poder de la mente subconsciente, contó en una entrevista cómo él escribió tal libro y lo publicó en inglés, pero él tenía el sueño de que este libro fuera traducido a múltiples idiomas. Sin embargo, él no empezó a mandarle cartas a las editoriales para que hicieran la traducción del libro. Él pronunció esta oración y la pronunciaba todos los días y empezaron los dueños de las editoriales a escribirle para proponerle traducirle su libro. Si tú haces esto todos los días, esas puertas que parecen cerradas también se abrirán para ti. Y tú no vas a tener que ir a tocar la puerta porque ellos te llamarán. Y al igual que el rey le preguntó a Nehemías, ¿qué te pasa? Te veo triste. A ti también te preguntarán, ¿en qué te puedo ayudar? Con esta oración tú estarás pidiéndole ayuda al poder divino, al poder que rige todo. Y Dios pondrá en el corazón de las personas que abran esa puerta para ti, que te den los permisos, que te faciliten todo lo que tú necesitas para hacer tus sueños realidad, para hacer que tu vida sea un milagro y que todo lo que tú desees se cumpla. Con esta oración de tan solo 33 palabras, tú estarás invocando el poder de Dios. Y quizás tú no tengas las conexiones, quizás tú no tengas los materiales para hacer eso que tú quieres hacer. Quizás tú sientas, al igual que Nehemías, que tú eres un simple sirviente y que tú no tienes acceso a todos los recursos que tú necesitas para lograr tu misión, el deseo que Dios te dio, tu sueño. Pero yo te aseguro que si tú pronuncias esta oración todos los días, al igual que Nehemías, Dios pondrá en el corazón del rey, dígase el rey, cualquier situación o cualquier persona relacionada con lo que tú quieres, que te dé una respuesta positiva. Quizás tú quieres un trabajo nuevo, quizás tú quieres abrir un negocio. Pronuncia esta oración de 33 palabras todos los días y verás cómo Dios va a poner en el corazón de esa persona relacionada con lo que tú quieres que te den una respuesta positiva. Cualquier cosa que tú desees. No tienes que decir tu deseo en específico, solamente pronuncia esta poderosa oración de 33 palabras todos los días y verás cómo, al igual que Nehemías, te darán los permisos, te darán los materiales, te darán los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que verás los milagros en tu vida. Todos los días, cuando llegas a un parqueo, ¡ay, no hay parqueo! ¡Ay, mira, hay un parqueo ahí! Estaba esperando para ti. Te sucederá como al piloto que se quedó sin combustible. Ese barco de combustible podía haberse ido para otra parte, pero cuando nosotros proclamamos estas palabras poderosas, Dios nos envía todo lo que necesitamos. Y no algunas veces, sino
todos los días de nuestra vida. Que todas esas cosas que queremos sucedan. Cosas tan simples como llegar a un restaurante y que ya no haya mesa. Y en vez de esperar te digan, ay sí, se desocupó una mesa para ti. Cosas tan simples como que tu jefe te diga que no te puede dar el día libre, pero después lo pensó mejor y te dijo, discúlpame, sí te voy a dar el día libre. ¿Por qué? Porque Dios pone en el corazón de esas personas que te den tu respuesta positiva. Vamos a decir que tú estás esperando un documento, algo que tú quieres mucho. Y cuando tú practiques esto todos los días, Dios va a poner en el corazón de esa persona que tiene que ver con eso que tú estás esperando, que te dé tu respuesta positiva. Al igual que Dios puso en el corazón del rey persa que escuchara el pedido de un sirviente, porque Dios es la fuerza más poderosa que hay en el mundo. Vamos con la oración, anótala y eventualmente cuando la repitas todos los días te la vas a aprender. Declaro que el favor de Dios está conmigo. Él guía mis pasos, abre puertas de bendición y me da sabiduría y fuerza para cumplir mi propósito divino. Todo prosperará en mí. Declaro que el favor de Dios está conmigo. Estoy declarando que tengo el favor de Dios, que la mano de Dios está conmigo. Declaro que el favor de Dios está conmigo. Él guía mis pasos, abre puertas de bendición y me da sabiduría. Oigan lo poderosa que es esta declaración. Imagínate lo que tú le estás diciendo a tu mente, que no hay nada imposible para ti. Imagínate la energía tan fuerte que tú estás enviándole al universo, porque tú estás declarando que Dios está contigo y que tú prosperarás en todo porque Él te da bendición, porque Él abre todas las puertas. Me da sabiduría y fuerza para cumplir mi propósito divino. No importa si eso que tú quieres parece difícil, porque Él me da sabiduría y fuerza para cumplir mi propósito divino. ¿Cuál es tu propósito divino? El deseo que tú tienes en tu corazón, porque ese deseo que tú tienes es el propósito que Dios te ha entregado. Porque tú y yo no tenemos el mismo deseo. Yo tengo un deseo de irme a vivir a China. Ese es mi deseo, ese es el propósito de mi corazón. ¿Y por qué yo tengo ese deseo? Porque Dios me dio ese propósito. Y cuando tú haces esta oración, tú te estás alineando con ese propósito. Porque Dios va a abrir todas las puertas para que tu deseo se haga realidad. Y la última frase de la oración es: todo prosperará en mí. Todo prosperará en mí. Todo lo que yo quiera, yo lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque yo tengo el respaldo de Dios y yo lo estoy declarando. Todos esos sueños que tú los ves lejanos, que tú piensas que tú no tienes lo que se requiere para alcanzarlo, yo te aseguro que si tú pronuncias esta poderosa oración de 33 palabras, tú vas a ver todo eso manifestado en tu vida y más, porque recuerden que a Nehemías se le fue otorgado más de lo que él pidió, porque él pidió que materiales para construir el muro y él pidió los permisos, pidió los días libres y el rey además le dio protección. Entonces con esta oración no solamente estamos pidiendo lo que necesitamos, sino que también vamos a recibir la protección de Dios, que nada malo nos pase, que nada malo nos suceda y que Dios esté con nosotros y que nos lleguen los milagros por todas partes. Y nos sucederán cosas grandes, milagros extraordinarios como el del piloto que encontró el combustible. Cuando hice mi travesía para llegar aquí a Canadá, me sucedió un milagro inexplicable. Llegamos a Honduras y nos dicen que teníamos que estar presos por 5 días. Y esto nos daba mucho miedo, nos provocaba ansiedad porque se demoraban los días para llegar a nuestro destino final. Yo no podía ir a ver a las personas para que nos dejaran libres, no me iban a escuchar. Éramos más de 200 emigrantes. Pero yo era conocedora de estos principios y los practicaba todos los días. Y nos dijeron, bueno, prepárense que ya van a ir a prisión hasta que se les procese la documentación para pasar por nuestro país. Y a las 2 horas de estar tirados allí en un lugar, viene un oficial y nos dice, los vamos a liberar. Y nos fuimos esa misma noche. Milagros pequeños, como por ejemplo, yo voy a una heladería y pido un helado de chocolate para mí y uno de vainilla para mi esposo. El dependiente me dice que me podía dar mi helado de chocolate, pero no me podía dar el de vainilla porque la máquina estaba atascada y no funcionaba. Y entonces yo le digo, ¿puedes probar de nuevo? Y él me dice, no. La máquina que tiene el helado de vainilla está atascada. Y yo lo miro a los ojos y le digo, ¿puedes probar de nuevo, por favor? Y cuando va y prueba la máquina, se da cuenta que funcionaba y me dice, increíble. Haz esta declaración, haz esta oración con fe y verás como los milagros también te ocurrirán a ti. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por ser parte de esta comunidad.
Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Declaro que el favor de Dios está conmigo. Él guía mis pasos, abre puertas de bendición y me da sabiduría y fuerza para cumplir mi propósito divino. Todo prosperará en mí.